abogado de la administración presidencial, empleado del Servicio de Fronteras, exagente del Servicio de Seguridad de Ucrania, teniente coronel del Ministerio del Interior y simplemente un novio perdidamente enamorado. Alexander Burlaku logró probarse todos estos papeles durante los largos años de su actividad fraudulenta. Ni siquiera los arrestos y encarcelamientos impidieron que el hombre continuara con sus estafas. Incluso logró encantar a una empleada del centro de detención, pasar tiempo con su custodio y prostitutas en una sauna. Así que esta será una historia interesante, queridos, así que pónganse cómodos. De cualquier manera, eso es aterrador. Subtituladora, Olia Alexander Burlaku nació en 1986 en Moldavia. Cuándo y por qué el hombre decidió vincular su vida al crimen es desconocido. Su biografía se puede rastrear más o menos con precisión a partir del año 2012, no antes. Como señala la publicación Fakti, citando sus propias fuentes, fue ese año cuando Alexander escapó de una prisión moldava, donde debía cumplir una condena de 10 años por fraude a gran escala. En ese momento, con solo $50, logró acordar con contrabandistas que lo llevaran por mar a Odessa, y ahí el señor contactó a personas que le hicieron una licencia de conducir falsa a nombre de Alexander Popov, así como una credencial de teniente coronel del Ministerio del Interior. Al recibir estos documentos falsificados, Alexander comenzó su camino criminal ya en Ucrania. Engañando a varios habitantes de Odessa, el hombre obtuvo, digamos, un capital inicial, gracias al cual rentó un auto presentable y empezó a recorrer las ciudades de Ucrania, ganando dinero a costa de ciudadanos confiados. A principios de noviembre de 2012, Alexander llegó a Volinia. En un mercado local, compró un uniforme de guardia fronterizo con charreteras y comenzó a buscar víctimas. Poco después, el hombre fue al pueblo de Novostav, donde conoció a un residente local y se presentó como empleado del servicio fronterizo de Ucrania. No se sabe en qué condiciones exactas ocurrió ese encuentro, pero se sabe que pronto los hombres se hicieron amigos. Durante varias semanas mantuvieron contacto. Un día, el nuevo conocido invitó a Alexander a visitarlo. En esa reunión, el hombre, sin saber que había dejado entrar a un estafador, planeaba presentar a Alexander a dos amigos. En la reunión, el estafador afirmó ser inspector curador de las regiones occidentales del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania. Dijo que, por una pequeña suma de dinero, podría ayudarles a comprar y nacionalizar cualquier auto a un precio tentador. Dos hombres de ese grupo se interesaron en la propuesta. Alexander recibió un anticipo y el encargo de marcas de autos específicas. Por supuesto, Alexander no tenía ni la posibilidad ni la intención de ayudar realmente a los hombres. Sin embargo, constantemente les pedía anticipos por sus servicios, inventando cada vez nuevas razones. Ya saben, todavía hay que hacer algo más, firmar algo, se necesita un poco más de efectivo. En resumen, de esta manera, aproximadamente en un mes, el estafador logró enriquecerse a costa de sus compañeros confiados, por 95,000 grivnas. Pero Alexander, como ven, era multitarea. Al mismo tiempo, estaba realizando otra estafa. Así que en noviembre y diciembre de ese mismo 2012, él visitó varias veces Lutsk, donde conoció a una mujer y literalmente, a los pocos días de conocerse, ella se enamoró de él, del estafador, y lo invitó a vivir con ella. Tan rápido fue. No había pasado ni una semana desde que Alexander se mudó y ya le pidió dinero prestado a su amada. La suma era de $800. El hombre prometió devolverlo pronto, pero no lo hizo. Alexander no los devolvió. En cambio, le ofreció a su pareja, a su amada, ayuda para comprar un auto nuevo. La mujer aceptó. A finales de diciembre, con ayuda de Alexander, vendió su auto viejo y entregó los casi $13,000 obtenidos al estafador para que él sumara su dinero y le comprara un auto nuevo. Alexander llevó varias veces a su amada al concesionario para que eligiera el auto que más le gustara. Cuando la mujer eligió una marca, el estafador le aseguró que ya había pagado y que pronto recibiría el auto que quería. Pero cuando la novia de Alexander llamó al concesionario,
le informaron que no había llegado ningún pago a su cuenta. Solo entonces la mujer se dio cuenta de que la habían engañado. Pero ya era demasiado tarde. El estafador, llevándose su dinero, simplemente desapareció. Un esquema similar, Alexander lo llevó a cabo de nuevo en febrero del año siguiente. Prometió ayudar a otra residente de Lutsk a comprar un auto. La mujer le entregó $1,000 y el hombre desapareció en el aire. Así de simple. Ese mismo mes, Alexander fue a una tienda en Lutsk que vendía llantas y rines para autos. Se presentó ante el gerente como teniente coronel del Ministerio del Interior de Ucrania. Mostró su credencial de servicio y preguntó si podía comprar llantas para un Mercedes a crédito. El gerente respondió que ese tipo de cuestiones debía resolverlas con el dueño de la tienda y le pidió al cliente que esperara su llegada. Alexander, tras esperar al dueño, llegó a un acuerdo y le firmó un pagaré de casi 10,000 grivnas. Y, como quien no quiere la cosa, mencionó que podía ayudar a comprar y nacionalizar cualquier auto a un precio mucho más bajo que el del mercado. No sé si antes la gente era más confiada o si Alexander tenía un carisma increíble. De todos modos, salió de la tienda con llantas gratis y un anticipo para un auto nuevo del dueño por más de 54,000 grivnas. Unos días después, el estafador se puso en contacto con el comprador y le informó que el auto estaba retenido en la frontera. Sin embargo, le prometió al hombre que todo estaría bien y, en ese momento, también le ofreció invertir dinero en la compra de llantas de auto a un precio favorable. ¿Y qué hizo él? Él aceptó. El 17 de febrero, el dueño de la tienda de llantas y Alexander fueron a Vinnytsia, donde, tras acordar el trato, entregaron $20,000 al estafador. Después de eso, los hombres solo mantuvieron contacto telefónico. Alexander aseguraba a su víctima cada vez que tenía todo bajo control y que la mercancía estaba a punto de ser entregada en Ucrania. Al final del mes, el dueño de la tienda de llantas notó que Alexander dejó de responder llamadas y desapareció. Entonces entendió que había sido engañado y acudió a las autoridades, quienes comenzaron la búsqueda del estafador. Antes de ser detenido, Alexander cometió algunas estafas más. En particular, la siguiente víctima del hombre fue una mujer que vendía frutas en el mercado central de Lutsk. Ella conoció al estafador en febrero en una cafetería local. El nuevo conocido se presentó como un ex empleado jubilado del Servicio de Seguridad de Ucrania. Le prometió a su futura víctima ayudarle a comprar plátanos nacionalizados de España y le aseguró que su precio sería muy bajo. Esta propuesta le interesó a la mujer y le entregó $6,000. Poco después, Alexander llamó a la víctima y le dijo que la mercancía en la que había invertido su dinero comenzaba a echarse a perder. Por eso, él se vio obligado a venderla él mismo. Le pidió que no se preocupara y le prometió devolverle pronto todo el dinero prestado. ¿Entiende? Eso nunca sucedió. A las dos últimas víctimas, Alexander las engañó usando el mismo método que ya había probado. Dijo que era empleado de la aduana, prometió conseguirles autos, tomó el dinero y simplemente desapareció. La suma, digamos, entre comillas, de las ganancias de estas dos estafas en total era de aproximadamente $32,000. El hombre realizó todas estas operaciones en pocos meses y ganó sumas considerables. Sin embargo, su carrera fraudulenta no duró mucho, y ya en marzo de 2013, Alexander fue detenido por las autoridades. No le encontraron dinero. Alexander admitió parte de su culpa y prometió pagar las deudas a las víctimas. Sin embargo, no cumplió y las autoridades no descubrieron el destino de los fondos robados. Por todos los delitos cometidos, el tribunal condenó a Alexander a 8 años de prisión, pero después de solo 4 años fue liberado bajo amnistía. Como dije, antes de llegar a Ucrania, Alexander escapó de una prisión en Moldavia. Por eso fue puesto en busca y captura internacional. Considerando esto, tras salir de la prisión ucraniana, el hombre debió ser extraditado a su país de origen. Pero por razones desconocidas, Vidania Fakti, nuevamente citando sus propias fuentes, escribe que las autoridades de Moldavia sabían sobre la detención de Alexander, pero por alguna razón nunca enviaron a Ucrania el documento para su extradición. De cualquier manera, después de pasar 4 años en prisión, Alexander se convirtió en un hombre libre.
y decidió continuar su camino de estafas en Ucrania, aunque, eso sí, modificando un poco sus ya efectivas estrategias. El hombre se mudó a Kiev, donde más tarde conoció a una mujer. En enero de 2018, él, ella y sus amigos, una pareja casada, descansaban en un café. Los presentes desconocían el pasado del estafador y comenzaron a hablar de vivienda frente a él. En particular, la pareja con la que Oleksandr estaba descansando esa noche estaba pensando en cómo podrían heredar el departamento de una mujer fallecida, a quien sus familiares habían cuidado en vida. Al saber la situación, Oleksandr dijo a sus amigos que conocía a un abogado de la administración del presidente con muchos contactos influyentes, así que resolvería su problema fácilmente. Pero, por supuesto, no gratis. Los amigos de Oleksandr ni siquiera intentaron averiguar si el hombre decía la verdad y de inmediato aceptaron su propuesta. Al principio, por sus servicios recibió $400. No es mucho, pero unos días después llamó a la pareja y les dijo que necesitaba 66,000 grivnas. Bueno, para hacer los documentos, para registrar la propiedad del departamento que planean recibir. La pareja no consiguió todo el dinero de inmediato y le pagó al estafador en partes. A principios de febrero, Oleksandr volvió a necesitar dinero para algunos gastos menores. En total, en menos de un mes, logró estafar a la pareja por una suma total de 74,000 grivnas. Después de eso, adivinen qué hizo, pues simplemente desapareció de sus vidas y comenzó una nueva estafa. El 17 de febrero de 2018, Oleksandr Burlak conoció a una chica llamada Tetiana en un sitio de citas. Ese es un seudónimo, ya que los nombres de las víctimas no se revelan. Oleksandr invitó a Tetiana a una cita. Durante la cita, el estafador le contó a la chica que trabajaba como abogado en la administración del presidente. La pareja salió en algunas citas más, y durante una de ellas, Tetiana le confesó a Oleksandr que pronto planeaba abrir una tienda de óptica y que estaba buscando un local adecuado. Por supuesto, Oleksandr de inmediato le ofreció su ayuda. Incluso tenía conocidos en Europa vendiendo el mejor equipo para ópticas, el mejor del mundo y además a los precios más atractivos. Además, el hombre prometió usar sus contactos en el gobierno para encontrar lo más pronto posible un local para la futura tienda. Bueno, pero claro, no lo haría gratis. Primero, le pidió a la chica 12,500 grivnas que Tetiana transfirió ese día a su tarjeta. No era su tarjeta, era la de su amigo, quien tampoco sabía que era un estafador. Unas horas después, Oleksandr llamó a Tetiana y le contó que había tenido un accidente de tráfico. Dijo que necesitaba dinero urgente y así obtuvo 13,000 grivnas más. Ese día, convenció a un amigo que recibió el dinero de Tetiana en su tarjeta para comprarle un teléfono nuevo a Oleksandr. Para que Tetiana no sospechara nada, Oleksandr le mintió unos días después sobre un local perfecto para la tienda. Sin embargo, le dijo que para privatizarlo se requerían fondos extra, específicamente 15,000 grivnas. Tetiana no tenía esa suma, así que pidió un préstamo de 27,000 grivnas y se lo dio todo a Oleksandr. Lo curioso es que Tetiana le dio casi todo el dinero a Shadray al tercer día de conocerse. Y ya después de 10 días, Oleksandr logró, sacarle una suma total de 42,500. A las semanas de conocerse, Tetiana y Oleksandr ya eran pareja y vivían juntos. El hombre le aseguró a la chica que tenía intenciones muy serias con ella e incluso le propuso matrimonio, pero la boda nunca llegó a celebrarse. En marzo, Shadray inventó que su padre estaba enfermo y pidió a su pareja otros $3,000 además de lo ya solicitado. La chica los consiguió de alguna manera y se los dio. Es más, Tetiana presentó a Oleksandr con su padre y él también se convirtió en víctima. Con él, el estafador actuó según su esquema probado desde 2013. Prometió traer un auto del extranjero, recibió un anticipo y luego inventaba excusas y pedía más dinero para resolverlo. Y en total logró estafar a su suegro, por 141,000 grivnas. Hasta entonces, el padre de Tetiana creía en la honestidad del compañero de su hija. Incluso presentó a Oleksandr con su amigo, a quien el estafador le quitó unos 110,000 grivnas por la compra y nacionalización de un auto extranjero. Y luego
sin haber resuelto aún el asunto del auto, Oleksandr le prometió a este mismo hombre muebles de fabricación italiana por $30,000 y otro auto más. Como resultado, logró obtener de la víctima cerca de 900,000 grivnas en efectivo. Al final, Tetiana y sus familiares entendieron que habían sido víctimas de una estafa. Acudieron a las autoridades. A principios de mayo de 2018, la policía logró detener a Oleksandr Burlaka, quien ni siquiera intentó escapar, y aún estaba en Kiev. Entonces se supo que el estafador tenía alrededor de 10 víctimas como Tetiana, y posiblemente incluso más. Con todas, el hombre se conocía en sitios web y les prometía relaciones serias y un matrimonio rápido. Desafortunadamente, no todas las mujeres, al darse cuenta de que habían sido engañadas, aceptaron presentar una denuncia contra su agresor. A las citas el caballero llegaba en camionetas de lujo que rentaba por unos días. Además, rentaba apartamentos en edificios prestigiosos para las reuniones y se hacía pasar por una persona influyente. Cuando la relación pasaba a la convivencia, el estafador empezaba a elegir entre la propia mujer o sus familiares. Para esto ofrecía resolver asuntos serios a cambio de dinero. El día de la detención, a Oleksandr Burlaka se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva, pero su historia no terminó ahí. El 23 de mayo de 2018, Oleksandr, acompañado por un guardia, se dirigió al tribunal y después de la audiencia, junto con él, fue a un restaurante local. No le retiraron los cargos en el tribunal. Solo le prometió a su guardia pagarle por este pequeño favor. Después de pasar un rato en la cafetería, donde Oleksandr y los agentes de la ley bebieron bebidas alcohólicas, se fueron juntos a una sauna. En el camino, pagaron por servicios, digamos de carácter íntimo, y en el sauna se separaron en diferentes habitaciones para, básicamente, recibir esos servicios. Mientras el custodio pasaba tiempo con una mujer, Burlaka salió de la sauna y huyó en una dirección desconocida. El custodio declaró que desconocía los planes de escape de Oleksandr. Cuando en el baño se dio cuenta de que el prisionero había desaparecido, él mismo informó a la policía sobre el incidente. Según el agente de la ley, la víspera de la fuga, Burlaka intentó ganarse su confianza. Supuestamente, los hombres se hicieron amigos y el guardia confiaba en Oleksandr. Bueno, claro que se hicieron amigos. Aceptaste el dinero y te fuiste con él a la sauna a grabar. Personas. La cantidad por la que el policía accedió a llevar al preso a la sauna era de solo $200. No obstante, el custodio fue condenado hasta 5 años de prisión por sus acciones. Sin embargo, después la bajaron a 3 años. Pero volvamos al héroe, digamos, de esta historia y a su fuga. Cuando las autoridades lo supieron, iniciaron la búsqueda de inmediato. Todas las patrullas de la policía capitalina participaron en la búsqueda y se envió información sobre Burlaka a otras regiones. Lograron detener al hombre al día siguiente. El fugitivo se escondía en un departamento rentado en Troyes, China. El hombre quedó bajo custodia. Él admitió su culpa y en abril de 2021, Oleksandr Burlaka fue condenado a 6 años de prisión por fuga con confiscación de bienes. Sin embargo, eso no es todo, porque ya en mayo de ese mismo año empezaron a aparecer materiales en la prensa con titulares. En Kiev, un estafador matrimonial que engañó a mujeres por 1.5 millones de grivnas encantó. En los artículos se decía que una empleada del centro de detención de Lukyanivka, donde mantenían a Oleksandr, le creó condiciones especiales de encarcelamiento y le entregó un teléfono móvil, gracias al cual el hombre pudo continuar con sus actividades fraudulentas, incluso estando tras las rejas. Según los materiales de la investigación, una inspectora junior de segunda categoría del Departamento de Régimen y Seguridad de la institución estatal, el Centro de Detención Preventiva de Kiev, aceptó, a cambio de una recompensa monetaria, proporcionar a uno de los reclusos y a sus compañeros de celda condiciones más cómodas de detención en el centro, así como entregarles objetos prohibidos como bebidas alcohólicas, teléfonos móviles, cargadores para ellos, tarjetas SIM, entre otros. Por estos, digamos, servicios, la empleada recibía de Oleksandr transferencias bancarias por un monto de entre 6 y 15,000 grivnas cada mes durante el año 2019. Durante ese tiempo, la mujer ganó más de 160,000 grivnas así.
Según la vocera de la Fiscalía Capitalina, con ayuda de la empleada del centro de detención, Alexander siguió engañando a mujeres. El hombre, estando bajo custodia en el centro de detención y teniendo acceso legal a la comunicación móvil, continuó conociendo mujeres por Internet. Durante 2019, el estafador logró engañar desde el centro de detención a otras 5 víctimas y apoderarse de su dinero y bienes por un monto de 1.300.000 grivnas. El juicio de este caso se llevó a cabo en julio de 2021. A Burlaku se le ordenó pagar una multa de 17.000 grivnas, según el artículo 70 del Código Penal de Ucrania, que establece que la sentencia menos severa se absorbe por la más severa, y considerando que Burlaku ya había sido condenado por fraude y fuga, el tribunal determinó que Alexander no pagaría la multa y cumpliría 6 años de prisión como dicta su sentencia previa. Teniendo en cuenta que el hombre fue detenido en 2018, lo más probable es que ya esté en libertad, querida. Así que por favor tengan cuidado y gracias por ver este video hasta el final. Son los mejores. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Pueden ver estos también. Bueno, me voy.